Dios le bendiga, buenos días, gracias por permitirnos en esta mañana estar con ustedes y permitirnos entrar a su espacio personal para compartir y abrir la palabra de Dios con ustedes. Esta mañana no vamos a tener nuestro tiempo de adoración juntamente con nuestra prédica, pero esta mañana, en este día, estamos aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista de La Habra, en el 700 Oeste La Habra Boulevard, en la ciudad de La Habra, California. Estamos esta mañana a las 9 de la mañana en español, alabando al Señor, y a las 11 de la mañana alabando al Señor en inglés. Los invito a que estén con nosotros el domingo que viene. Aquí estaremos juntos celebrando al Señor y compartiendo su palabra. En esta mañana estamos en nuestra cuarta parte de una serie de 6 partes que hemos titulado Cabalgando. Fe que cabalga la tormenta, fe que cabalga la tormenta. Y en esta mañana estamos considerando la fe que cabalga la tormenta a través del poder de la paciencia. Pon tu mano sobre tu corazón en esta mañana y dile: gracias Dios que tú oyes y entiendes mi clamor. A veces el paso más grande de fe que nosotros podemos tomar es un paso de mantenernos tranquilos y pacientes en la tormenta, de dejar de hacer actividades innecesarias y esperar en Dios. Sabes que nadie que espera en el Señor espera en vano. Dios siempre, 100% de las veces, es fiel. ¿Sabes quiénes son los que no pueden esperar? Los que no pueden esperar son los niños. Los niños quieren todo ya, inmediatamente. ¿Sabes quién más tiene problemas esperando? Adultos que son inmaduros. Ouch, ¿verdad? En Santiago capítulo 5, versos 7 al 11, la palabra de Dios dice de esta manera: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Verso 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Maranata, ven, oh Cristo, ven. Verso 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaban en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay 6 veces en estos versos que Santiago nos dice que debemos de ser pacientes, y usa 3 formas o 3 ejemplos históricamente que demostraron una gran confianza en la paciencia. El agricultor que espera pacientemente, usó el ejemplo de los profetas en la Biblia que esperaron pacientemente, y últimamente usó a Job, que sufrió y esperó pacientemente en el Señor. Quiero considerar una pregunta en esta mañana, una pregunta que nos hace la introspección de cuándo es que yo pacientemente espero en el Señor y es un acto de fe. ¿Cuándo es que yo espero pacientemente y esa paciencia de esperar es un acto de fe? Hay 3 cosas en donde se convierte la paciencia en un acto de fe. Cuando las circunstancias están girando fuera de tu control, eso es cuando la espera se convierte en una paciencia
espera de fe. El segundo lugar o el tiempo en donde la fe se convierte, la paciencia se convierte en una paciencia de fe, es cuando la verdad no es popular. Y el tercer cuadro en cual la paciencia se convierte en un acto de fe es cuando el dolor es insoportable. Cuando el dolor es insoportable. La pregunta es, ¿cuándo es el poder de la paciencia un acto de fe? En primer lugar, la paciencia es un acto de fe cuando las circunstancias están fuera de tu control. En Santiago capítulo 5 versos 7 y 8, Santiago nos pide a nosotros que consideremos el agricultor. ¿Qué es lo que hace el agricultor? El agricultor prepara la tierra por fe. Saca las hierbas, saca las piedras, saca las raíces. Y por fe el agricultor siembra esa semilla sobre esa tierra que él ha preparado. Y por fe el agricultor no solamente prepara la tierra, no solamente pone la semilla para la siembra, pero por fe el agricultor espera que los tiempos de lluvia van a venir. Todas estas cosas son asuntos, la tierra, la semilla, las lluvias, son elementos que están fuera del control del agricultor, manipular para que produzcan lo que en su diseño Dios ha hecho que van a producir. En otras palabras, el agricultor no tiene nada que ver con qué tan fructífero es la siembra. Él por fe prepara la tierra, por fe siembra la semilla, por fe espera en la lluvia. ¿Y qué es lo que el agricultor está haciendo cuando hace estas cosas? Después que lo hace, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor prepara sus herramientas para la cosecha. El agricultor prepara su carreta para llevar la cosecha. El agricultor busca a la mano de obra que va a venir por fe para ayudarle a cosechar esa cosecha o traer esa cosecha adentro para que sea de bendición. El agricultor, todas estas fuerzas que están fuera de su control, él no tiene el poder para manipularlas para que hagan lo que tienen que hacer. Están fuera de su control. Pero ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor por fe prepara la tierra, por fe pone la siembra, por fe espera en la lluvia. Y después que hace todo eso, el agricultor, aunque él está mirando los campos y no parece que nada es visible que está sucediendo abajo, en lo invisible algo está sucediendo. En lo invisible algo está germinando. En lo invisible algo está creciendo y poniendo raíces profundas para abajo para que haya una cosecha que va a brotar y subir para arriba en su dado tiempo. El agricultor mira y no mira nada, pero el agricultor tiene paciencia y espera en fe. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias están fuera de su control. Y aunque nosotros sabemos que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control, todavía tratamos de controlarlas. ¿Cómo dices? En la preocupación. Nos preocupamos por cosas que nosotros no podemos controlar. Y cuando nos preocupamos, a través de nuestra preocupación estamos tratando de manipular las circunstancias. Ese no es el ejemplo del agricultor. El agricultor prepara la tierra, pone la semilla, espera por las lluvias y pacientemente espera en la dinámica de lo que Dios ha diseñado que va a suceder. La primera cosa que Santiago nos anima es que usemos el poder de la paciencia cuando las circunstancias
están fuera de nuestro control. La segunda cosa en cual Santiago nos anima que ejercitemos el poder de la paciencia es que nosotros ejercitemos la fe en paciencia, en declarar verdad cuando no es popular. En el verso 10 del capítulo 5 de Santiago, Santiago nos anima y nos exhorta que consideremos la vida de los profetas. Ahora, Dios llamaba a profetas, Él llamaba a profetas que hablasen su verdad al pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llamaba a los profetas? ¿Por qué los levantaba a los profetas que hablasen verdad a su pueblo? Dios los levantaba que hablaran verdad a su pueblo en la esperanza que el pueblo de Dios iba a cambiar su forma de vivir y cambiar sus acciones y manera de ser. El profeta hablaba una verdad que no era popular en el contexto de su cultura en el tiempo. Ahora nosotros miramos y tenemos en gran estima a los profetas del Antiguo Testamento porque miramos la claridad y miramos la palabra directa que venía a través de ellos, de Dios, y qué tan exacta era y qué tan precisa era y qué tan firme era esa palabra. Pero en la cultura en cual los profetas estaban proclamando esa palabra, la cultura ordinariamente no recibía la palabra, la rechazaban la palabra. Por eso Jeremías es considerado el profeta que oraba. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios puso en la boca de Jeremías era una palabra que no era popular en su cultura. Y Dios llamó a Jeremías que fuese paciente y hablase, ejercitara el poder de paciencia en declarar la verdad en una cultura en donde la verdad no era popular. En la misma manera, no nomás solamente era Jeremías, tenemos el profeta Amós y Jeremías y Isaías, que fueron rechazados, fueron criticados y aún fueron físicamente abusados. Amós, el profeta, fue redarguido por el rey le dijo que se callase y fue burlado por su palabra. Jeremías le dieron una cachetada y a Jeremías lo expulsaron del templo y no fue permitido ir al templo. ¿Te imaginas? El profeta de Dios no fue permitido ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Por el mensaje de verdad que estaba hablando, que no era popular en la cultura. No solamente lo expulsaron del templo, lo encarcelaron al pobre y lo echaron en una cisterna vacía en donde se hundió en lodo hasta los sobacos. Y si eso no era lo peor, aunque se estaba hundiendo en el lodo, empezaron a tirarle piedras al pobre. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba hablando la verdad de Dios en una cultura en donde la verdad no era popular. Y para hablar la verdad de Dios en una cultura que no es popular, es necesario ejercitar el poder de paciencia. ¿Por qué? Porque si es palabra de Dios, tenlo por seguro que Dios la va a llevar a cabo. Y la cosecha de la palabra de Dios, como la cosecha del agricultor, no es inmediata, toma tiempo. A veces la palabra de Dios es efectiva y inmediata, pero hay otros tiempos en cual la palabra de Dios toma su tiempo, y el tiempo es la que afirma la credibilidad de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Isaías declaró y dijo que en los postreros días que el mundo iba a llamar lo malo bueno y lo bueno
malo. Eso no es el contexto en cual nosotros estamos viviendo ahora, en la cultura en donde nosotros estamos viviendo ahora. Y nuestra consolación es que vamos a hablar la verdad de Dios en una cultura en donde la verdad de Dios en este momento está rechazando los principios y los preceptos fundamentales de la palabra de Dios. La palabra griega por paciencia es la palabra macrothumia. ¿Y qué significa la palabra macrothumia? La palabra macro es la palabra que significa macro, es tiempo largo, tiempo extendido, y thumia es calentura o temperatura. Es tiempo alargado para que la temperatura se levante. Es la palabra de donde proviene la palabra termómetro. Y el termómetro es usado para poder detectar la temperatura. Y cuando la temperatura sube, el termómetro sabe medir que la temperatura está subiendo. Macrothumia dice la palabra paciencia, la palabra griega por paciencia, macrothumia, que significa tiempo para que se levante el calor o la temperatura. En otras palabras, los profetas tenían que ser pacientes por largo tiempo y no permitir que se emocionaran o se enojaran porque estaban siendo rechazados. El segundo lugar en donde ejercitamos paciencia como fe es cuando la verdad es rechazada en la cultura. El tercer lugar en donde ejercitamos paciencia como fe es cuando las circunstancias y el dolor de las circunstancias ya es insoportable. En Santiago capítulo 5 verso 11, la postrera parte del verso 11, Santiago trae a nuestra atención la vida de Job. ¿Y quién era Job? Job era el hombre más rico en su tiempo. Él era el John D. Rockefeller de su etapa, el Andrew Carnegie de su era. Era un hombre de gran influencia financiera. El hombre era rico, la palabra de Dios lo declara y lo dice, que Job era un hombre de muchos bienes materiales. Tenía negocios, tenía casas, tenía terrenos, tenía ganado de diferentes tipos. Job era un hombre de gran influencia financiera. ¿Qué más era Job? Job, la palabra de Dios dice que Job era un hombre justo. Era un hombre justo. En otras palabras, Job no solamente era rico financieramente, pero Job también era rico en fe. Él era justo, era un hombre que creía en Dios. Él era un hombre que honraba a Dios, era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que le servía a Dios con un ejemplo a su familia, que su familia siguiera su ejemplo en servirle a Dios. Job no solamente era rico financieramente, también era rico en fe. Y en tercer lugar, Job era un hombre recto, En otras palabras, Job era honesto. Job evitaba la apariencia de maldad. Él evitaba estar en los lugares equivocados, en los tiempos y momentos equivocados. Esta era la vida de Job. Pero aunque Job era rico, y aunque Job era justo, y aunque Job era recto, en un día Job perdió todo. Todo lo perdió en un día. Su riqueza la perdió, su familia la perdió, sus negocios lo perdió, sus casas las perdió, sus terrenos la perdió, aún su propia salud la perdió. Y su esposa le dijo: niega a Dios y muérete. Todo en un día. Satanás llegó a la vida de Job para zarandear a Job. Era
una prueba. Era una prueba de fe y todo se le fue quitado por la mano de Satán en un día. Y Job jugó en el superclásico de el sufrimiento. Su esposa le dijo, niega a Dios y muere. Su sufrimiento parece que vino de la nada. No había razón para que Job tuviera este tipo de trato en su vida. Y Job le hace a Dios la pregunta que todos nosotros le hemos hecho a Dios en momentos de dificultad, de crisis, de tiempos de dolor insoportable. Le preguntamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me está pasando eso? ¿Cierto o falso? Eso fue la pregunta de Job. ¿Y sabes qué le dijo a Job Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Job en respuesta a su interrogación a Dios? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Sabes qué le dijo Dios a Job? Dios le dijo a Job, nada. Por 37 capítulos en el libro de Job, el cielo está cerrado. Y no hay ninguna voz del cielo, pero aún en el silencio del cielo, Job declara en Job capítulo 13, verso 15, aunque me matare, en él yo esperaré. Job tenía una paciencia. ¿Cuándo se convierte la paciencia en un acto de fe? La paciencia se convierte en un acto de fe cuando el dolor es insoportable. Y para Job el dolor físico, emocional, espiritual, financiero, familiar, relacional, el dolor para Job era un dolor insoportable. Quizás tú estás en esta mañana diciendo, ya no puedo soportar esto, ya no puedo aguantar otro día. Es cuando tienes que tomar el poder de la paciencia y usarlo por fe. Como fe, cuando el dolor ya es insoportable. ¿Cuáles son las cosas que debemos de acordarnos de esta lección que Santiago nos da? En primer lugar, debemos de acordarnos que Dios está en control. En Santiago capítulo 5 versos 7, 8 y 9, 3 veces Santiago nos recuerda, el Señor regresa. En el verso 7 dice, sean pacientes mis hermanos y hermanas hasta la venida del Señor. En Santiago 5, 8, Santiago dice, ustedes también sean pacientes y manténganse firmes porque la venida del Señor está cerca. En el verso 9, Santiago dice, no se quejen los unos contra los otros. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. La historia humana no le pertenece al presidente. La historia humana no pertenece a Rusia o a China o a África o a Irán o a Irak. La historia de la humanidad le pertenece a Dios. Y Cristo Jesús ha prometido que Él va a regresar otra vez. Navidad es un recuerdo a nosotros anualmente de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. La segunda venida de Cristo afirma para nosotros que Dios va a cumplir su promesa y la historia del mundo está en la mano de Dios. Dios está en control. La segunda cosa que Santiago nos anima es que Dios premia la paciencia. En el Santiago capítulo 5 verso 11, conforme a los profetas, Santiago dice que los contamos a ellos bendecidos que perseveraron o que fueron pacientes. Cuando eres paciente, demuestras fe en Dios. Cuando eres paciente, evitas errores. Cuando eres paciente, alcanzas tus metas. Cuando eres paciente y no te fatigas, eso te acerca a Dios. En Mateo capítulo 5, verso 11,
El Señor Jesucristo dice, bienaventurados son ustedes cuando las personas los persiguen y digan todo tipo de mentira en contra de ustedes a causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque grande es su galardón. ¿Dónde? En el cielo. No te canses de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene un galardón para ti. En primer lugar, nos tenemos que acordar que Dios está en control. En segundo lugar, que Dios premia a aquellos que usan la fe como paciencia. En tercer lugar, la tormenta no es el fin. La tormenta en que estamos ahora no es el fin. En Santiago capítulo 5, verso 11, la postrera parte, Santiago habla de Job. Y la prueba de Job no era el final, aunque para Job parecía el final. Nosotros ahora mirando para atrás entendemos que no era el final. Solamente era Dios cuadrándole la vida a Job para que Job tuviese una bendición mayor. En otras palabras, Dios usó esa prueba para usarla como una tarima para que Job pudiera recibir de Dios bendición mayor de Dios. La palabra de Dios nos dice al fin del libro de Job que Job recibió para atrás 2 veces la cantidad de lo que había perdido. 2 veces la cantidad de ganado, 2 veces la cantidad de terreno, 2 veces la cantidad de casas, 2 veces la cantidad de familia, y no dudo que 2 veces la fuerza y vigor y salud de la vida que él casi había perdido. Y en esta mañana declaro eso sobre tu vida, declaro eso sobre tu casa, declaro eso sobre tu hogar, que Dios te dará como Job 2 veces la fuerza y salud que el enemigo ha tratado de quitar y robar y remover de tu vida. ¿Por qué? Porque la prueba no es el fin. Solamente Dios está cuadrando tu vida para una mayor bendición. En esta mañana pídele al Señor, dile: Señor, prepárame y cuadra mi vida para la plenitud de lo que tú has preparado para mi vida ahora. ¿Quisieras hacer eso? Ora esta oración sencilla en esta mañana y nomás dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, mi mente y mi corazón. Y Señor, pido que en este día, Señor, me ayudes a usar paciencia como fe. Ayúdame a ayudar paciencia como fe con las cosas que no puedo controlar. Ayúdame a usar paciencia como fe en hablar la verdad de tu palabra a circunstancias de mi vida, de mis amigos y de mi familia. Ayúdame a usar fe como paciencia cuando el dolor que yo siento en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu es insoportable. Gracias, Dios, porque en este día me das el poder para usar paciencia como fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros y te quisiera pedir que uses el enlace de YouTube y mándalo a través de texto o de correo electrónico o a través de Facebook a personas que están cerca de tu corazón para que sean animados en el Señor. Gracias por sintonizarnos y también gracias por pedir nuestra amistad a través de Facebook en La Habra Baptist Church. La Habra como la ciudad, Baptist como bautista, Church como iglesia. La Habra Baptist Church. Gracias por su amistad en Facebook. Gracias por permitirnos conectar de esa manera. Y en último, quiero darle gracias a cada uno de ustedes que han sido fiel en su apoyo de este ministerio en estos tiempos difíciles. La única manera que Dios puede bendecirnos financieramente es cuando nosotros somos fieles con nuestras finanzas en dar hacia el Señor. Y si tú sientes en tu corazón apoyar la obra de este ministerio aquí en California, en la ciudad de La Habra, California, y hacia el resto del mundo,
nomás búsquenos en su aplicación de Zelle, 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 está en casi toda aplicación bancaria, y nomás pongan nuestro correo electrónico, ibellajabra@yahoo.com, ibellajabra@yahoo.com, y si el Señor pone en tu corazón enviar una ofrenda, hazlo con gusto, sabiendo bien que Dios ama al dador alegre, y Dios bendecirá tu vida financieramente también. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Estamos en esta mañana celebrando aquí en las instalaciones, y los invitamos que celebren juntamente con nosotros a las 9 de la mañana en español y a las 11 de la mañana en inglés. Dios les bendiga, tengan un domingo bendecido.